Rodrigo y amigas todos, es muy grato para la Universidad J. de Lozano tener esta noche un buen amigo, un excelente ejecutivo y una persona que forma parte de la historia del país, como es Carlos, en esta casa, de cara a todos nosotros. El tema de la reforma agraria en el Frente Nacional es apasionante. Vamos a escuchar al doctor Carlos con atención. Los antecedentes de la República Liberal, el proceso de gobierno del general Rojas Pinilla y los acuerdos de paz de ese entonces, el compromiso adquirido por el presidente Alberto Lleras con la reforma agraria y el trabajo titánico que desarrolló el expresidente Carlos Lleras para poner en marcha un mecanismo que permitiera que el país avanzara, es algo que se ha olvidado. Y de todas maneras, el esfuerzo que se hizo fue positivo, aun cuando debemos reconocer pues que no concluyó como todos esperábamos. Pero, como aquí está la autoridad, que es quien hizo el libro, tiene la palabra el doctor Carlos. La rectora me ha rogado que la disculpe esta noche por una indisposición de salud. ¿Está funcionando? Yo tengo hoy mucha gente a la cual agradecerle, no solamente que esté aquí, nos esté acompañando, sino que haya sido posible escribir este libro, La Reforma Agraria del Frente Nacional. Quiero agradecerle a la universidad, en primer lugar, que me haya acogido. Quiero agradecerle a la rectora de la universidad, que está enferma, según me contó, y que me preocupa que esté enferma. Quiero agradecerle al director de tesis, a quien no veo y que lo veía con mucha frecuencia, y le quedé debiendo un disco que se llama Te odio y te quiero, porque era sumamente estricto y cada párrafo teníamos que discutirlo y discutirlo y discutirlo hasta que al fin lo aprobaba. Pero los leía con comas, puntos y todo lo necesario para que me quedaran bien. Quiero agradecerle a Antonio José Undinola, que me hizo la primera corrección, a mi suegra, que me ayudó mucho en esto, y a muchas personas más que no menciono porque alguien me quedaría por fuera y me daría mucha pena. Yo, como dice el libro este, y en este me voy a basar, todo lo que voy a decir yo está escrito aquí, no hay nada que no esté escrito aquí. Nací en Popayán. Nací en el año de 1937, ya voy a cumplir 80 años el próximo año, y me gradué de ingeniero civil cuando alguien me acordaba de 6 años los estudios de ingeniería civil, en el año de 1960. Aquí hay compañeros míos de aquella época. Luego me fui a Alemania a hacer estudios posteriores. Ya lo vi. Me fui a Alemania a hacer estudios posteriores y estuve 2 años y pico en Alemania haciendo los estudios que ellos me aceptaron como un ingeniero graduado, y yo hice los estudios de ingeniero diplomado, que son algunos estudios superiores que hay en Alemania. Hay ingenieros e ingenieros diplomados. No me gradué porque no valía la pena, pero hice los estudios completos, trabajé con el profesor, estuve en el laboratorio, mejor dicho, 2 años de mucho trabajo que me han servido y me sirvieron después para entrar al INCORA. Al INCORA entré en el año de 1964. ¿Por qué al INCORA? Porque me pagaban más. Yo no sabía nada de campesinos, no sabía nada de eso. Me ganaba 2.500 pesos en una compañía donde trabajé un año cuando regresé de Alemania, que era integral limitada. Se ganaba 2.500 pesos, que me alcanzaban para vivir, pero para vivir muy estrecho.
Y un amigo mío me dijo, ¿querés ganarte 6.000 pesos? Entonces yo le dije prácticamente, ¿a quién hay que matar? Y me dijo, no vamos a matar a nadie. Están buscando una persona del perfil tuyo, especializada en mecánica de suelos, que era lo que yo había estudiado en Alemania, que ser el interventor del almirante Piedrahíta. El almirante Piedrahíta era el constructor de la presa de Guájaro, en el sur del Atlántico, en el proyecto Atlántico número 3, que era financiado por el Banco Mundial. Y entonces yo ni pregunté, dije, no, yo acepto, 6.000 pesos contra 2.500 pesos, yo acepto, aceptado. Y me fui para Barranquilla, llevé a mi familia, los ubiqué allí y puse mi oficina en Sabana Larga. ¿Por qué en Sabana Larga? Porque era el único sitio donde había luz de vez en cuando, había agua de vez en cuando, y había un teléfono de muchachito, que era el único teléfono que había en la ciudad, y uno lo llamaban de Bogotá, y entonces el muchachito salía corriendo, y le decían, lo llaman de Bogotá, y entonces uno se regresaba, o se iba y hablaba por teléfono y se regresaba a la oficina. Yo me la pasaba las mañanas en la oficina y las tardes en alguno de los varios sitios que tenía el proyecto. El proyecto, que lo vamos a ver ahora, figura en este mapa. Este es un mapa que yo no sé cómo lo conseguí. El proyecto es básicamente esto de aquí. Y aquí en Sabana Larga puse la oficina, el sitio donde les digo que había luz de vez en cuando, agua de vez en cuando y teléfono, un teléfono. El proyecto estaba delimitado por el río Magdalena, que iba a Barranquilla, por el canal del dique, y estos tenían la mala costumbre de crecerse especialmente al final del año y comienzos del año, por los aguaceros que habían caído aquí en el interior en octubre y noviembre. Entonces, al crecerse, se rebosaban e inundaban toda esta zona, especialmente la zona baja del proyecto. Y 25.000 personas que vivían en los diferentes poblados se iban para Barranquilla. Y se instalaban en los parques y cocinaban y hacían todas sus necesidades y todo, y creaban serios problemas de sanidad. Entonces, en la época de Rojas Pinilla se construyó un dique que se volvió carretera después a lo largo del río Magdalena, otro dique a lo largo del canal del dique, y ya no se volvió a entrar el agua y comenzaron a salir tierras húmedas, pero que cada día eran más secas, y el agua por evaporación se fue yendo, y las lagunas que ustedes las verían en cualquier mapa del sur del Atlántico, las que las verían hoy azules, fueron desapareciendo. Y entonces los terratenientes de la zona del sur del Atlántico eran campesinos venidos a más, no eran pues, a duras penas sabían escribir o leer. Yo me acuerdo de Rafael Majul, que tenía 3.000 vacas y no tenía cinturón, sino que se amarraba el pantalón con un bejuco, porque los cinturones eran muy caros. Pero así eran entonces los terratenientes querían adueñarse de esas tierras desecadas, y los campesinos decían, no, eso se secó por una obra del gobierno, y entonces los dueños somos nosotros. Y naturalmente las autoridades del Atlántico, especialmente la policía, trataba mal a los campesinos, los encarcelaba, los llamaba invasores, etc. Siento que ellos tenían todo el derecho a reclamar las tierras para ellos. Entre otras cosas, en esa época el Atlántico era dos cosas completamente distintas: Barranquilla, que quedaba al norte, y etcétera, podemos decir, llamar al resto del proyecto, etcétera, porque la primera vez que yo vine a Manatí, que Manatí es este municipio, la primera vez que vine a Manatí, no había carretera pavimentada, ni siquiera para carretera decente. Me quedé enterrado, y uno de los grandes enemigos del INCORA, que yo no sabía que era el enemigo del INCORA, sacó un tractor y me jaló, y con eso pues pude regresar otra vez a Barranquilla. Entonces ese es el proyecto Atlántico. He venido hoy a presentar este libro que se llama La Reforma Agraria del Frente Nacional, porque me he dado cuenta de que poca gente conoce hoy en día lo que fue el Frente Nacional, y mucho menos lo que fue la Reforma Agraria del Frente Nacional. Entonces he querido escribir una cosa que sea muy comprehensive, como dicen los gringos, que
cubra todo el aspecto de la reforma agraria, para que dejemos una cosa escrita, como un documento escrito, que les sirva a aquellos que les interese el tema. Como les digo, todo lo que voy a decir está escrito, y voy a leer el libro, pedazos del libro, porque no sería capaz de leerlo todo, porque dura 2 horas y media leyéndolo todo. Entonces no quiero molestar las 2 horas y media. El libro tiene el siguiente índice: introducción, situación de Colombia en los años 70, la reforma agraria del Frente Nacional, la concentración parcelaria de Jamundí, diferentes reacciones, el nuevo gobierno, indecisión, conflicto y final, conclusiones y bibliografía. Entonces, en ese mismo orden lo voy a presentar. Introducción, antecedentes. Muchos analistas creían, esta es una de las partes que voy a leer, no se asusten, voy a leer algunas partes nada más. Muchos analistas creían, cuando se aprobó la ley 135 de 1961, que la mala distribución de la tierra tenía efectos muy negativos sobre el crecimiento y sobre la tranquilidad del país. Para ellos, los problemas agrarios estaban en la base de los conflictos sociales y de la consiguiente violencia. En los años 60, la reforma agraria se planteó como un objetivo que compartían personas con visiones muy diferentes. Algunas de izquierda que buscaban equidad y otras que consideraban que era importante hacerla para promover el bienestar y el progreso económico. Por otra parte, es de suponer que la mayoría de los pequeños labriegos estaban interesados en un país campesino como era Colombia en ese entonces, en que se adelantara una reforma que le diera acceso a las tierras que trabajaban. Además, se contaba con el apoyo de los Estados Unidos a través de su programa Alianza para el Progreso, propiciada por la AID. Sin embargo, y visto los resultados, no fue mucho lo que se logró. ¿Cuál fue la causa de un programa con tanto apoyo aparente que no avanzara como se esperaba? Entre 1961 y 1971 no fue posible modificar la estructura de la propiedad rural. La ley 135 se veía débil y el gobierno no mostraba interés en utilizarla. Por eso, en 1966, cuando su promotor Carlos Lleras llegó a la presidencia, se tomaron una serie de medidas para hacerla más efectiva, atacando los problemas más aparentes. En este texto se va a analizar precisamente la importancia de ese proyecto, los motivos que tuvo el gobierno para promoverlo, las reacciones que generó y la manera como los sectores terratenientes y sus aliados frenaron su ejecución. La hipótesis de trabajo. Cuando uno estudia una materia en la Universidad de los Andes, que fue donde yo estudié después de jubilado, después de haber trabajado toda mi vida, después de 45 años de trabajo, el día que terminé dije, me voy a estudiar historia. Y me matriculé en la Universidad de los Andes. Entonces, en el primer semestre, le enseñan a uno qué es historia, por qué la historia es una ciencia, qué tipos de historia hay, etcétera, cosas relacionadas con la historia. Y en el segundo semestre uno debe definir sobre qué va a hacer la tesis. Entonces yo definí desde el segundo semestre que yo iba a hacer la tesis sobre la reforma agraria del Frente Nacional de la concentración parcelaria de Jamundí al Pacto de Chicoral. Dije, la concentración parcelaria de Jamundí, por sus características legales, por el lugar en donde se pretendía desarrollar, por la participación de los campesinos organizados en su gestación y por el momento en que se promulgó, constituyó un punto de inflexión en el desarrollo de la reforma agraria del Frente Nacional que llevó a la coalición político-terrateniente, ahora hablamos de ella, que en ese momento contaba con suficiente poder político en Colombia a tomar las medidas necesarias para detener su ejecución. Para ello, representantes muy destacados de los partidos políticos dominantes en el gobierno nacional suscribieron a comienzos de 1972 en las instalaciones de la Caja Agraria en Chicoral, Tolima, un acuerdo conocido como el Pacto de Chicoral, que luego se plasmó en la Ley 4 de 1973 e introdujo una serie de modificaciones a la Ley 135 de 1961 que la tornaron inaplicable, dando así término al intento del Frente Nacional de modificar por medios legales la estructura de tenencia de la tierra en beneficio de los campesinos colombianos. El enfoque del trabajo. No queremos, y esto son palabras del doctor Lleras, no queremos en este estudio hacer un análisis de la situación de la tenencia de la tierra en Colombia en los años 60 del siglo pasado. Realmente todos sabían que era una tenencia que no era una tenencia justa, no era una tenencia como el país la pretendía tener y no beneficiaba de ninguna manera a los campesinos. Pretendemos analizar el cambio que se deseaba realizar como un fenómeno eminentemente político, es decir, como el resultado de una intersección de fuerzas distintas y contrapuestas en los intereses que representa,
que utilizando su fortaleza de manera diferente, luchaban por mantener o modificar una situación existente. Metodología. Teniendo en cuenta que el autor es ingeniero, yo soy ingeniero, no debo de ser ingeniero, se apela a la grafostática y de acuerdo con ella a gráficos que muestran mediante el uso de polígonos vectoriales el resultante de la interacción de esas fuerzas y la magnitud de su dirección. El efecto demostrativo que buscó se logró siguiendo en el proyecto Atlántico número 3 situado al sur del departamento. Entonces, si apelamos a la grafostática y lo colocamos en mi primer proyecto, el proyecto Atlántico 3, salimos con esto. Estos no son cosas exactas, son más o menos aproximaciones tanto de la dirección como del tamaño. Aquí están los protagonistas, los campesinos y la coalición. ¿Quién era la coalición? La coalición no solamente eran los terratenientes, la coalición eran todos los que se lucraban de los terratenientes, los transportadores, los abogados, los políticos a quienes ellos elegían, y muchos de ellos que tenían hermanos o primos o eran políticos. Entonces, estas dos eran las fuerzas principales. La resultante de estas dos, el Estado estaba de parte de la coalición, es decir, de los terratenientes, porque metía a los campesinos a la cárcel con el pretexto de que eran invasores de tierras de propiedad privada. La resultante naturalmente beneficiaba de ellos, y estos otros son el clero, los periódicos, etc. Unas que otras fuerzas que no tenían mucha importancia, y entonces las pusimos así, horizontales. Entonces están los campesinos, la coalición, el Estado y la resultante. La resultante iba para el lado de la coalición y del Estado. ¿Qué hicimos nosotros? Entre la coalición pues estaban la SAC y FEDEGAN. La SAC y FEDEGAN eran entidades pequeñas, pero que agrupaban a grupos muy poderosos. La SAC tenía 9.500 miembros en esa época, y la Sociedad Colombiana de Agricultores contaba con 9.500 afiliados bajo el liderazgo de grandes terratenientes y representaba el sector rural en el Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario, el Instituto de la Reforma Agraria, las juntas de control de cambios y de precios, y en fin, los organismos estatales de construcción económica. Es decir, esas entidades eran pequeñas pero muy poderosas y representaban a todo el campo. En el proyecto, entonces, en el proyecto Atlántico, ¿qué hicimos? Pues convencimos a los campesinos que estaban comenzándose a organizar, que ellos, si estaban solos, no tenían ningún poder, pero si estaban organizados por su número muy crecido, sí tenían muchísimo poder, y que si se organizaban en los diferentes sitios, tenían poder y nos podían ayudar. Entonces los campesinos se organizaron, ayudados por la Iglesia Católica y ayudados por la UTRAL, que era un brazo de la Unión de Trabajadores del Atlántico. Entonces los campesinos se organizaron en sindicatos: el sindicato de Manatí, el sindicato de Campo de la Cruz, el sindicato de Suán, el sindicato de Repelón. Y ya en este otro cuadro, ya los campesinos no son una cosa de oblicua y corta, sino que ya son tan grandes como la coalición, llegaron a ser tan grandes como la coalición. El Estado, pues el Estado en ese momento era el INCORA. La fuerza pública no se volvió a asomar por allá, entre otras cosas porque no tenía ningún interés en asomarse por allá. Ellos trabajaban en Barranquilla y se quedaron en Barranquilla y no volvieron a meterse a esos montes. Y la resultante, entonces los campesinos, la coalición, nosotros pusimos arriba, el Estado cambió de lugar y la resultante cambió de dirección. Y en el sur del Atlántico se pudieron hacer utilizar todas las tierras que se iban secando, las parcelamos todas, ya fuera individualmente o por grupos, y el cambio se realizó. En el Atlántico
Según dice Samos, que ahora lo vamos a mostrar, dice así: en el Atlántico, cuando se conformó la NUC, la batalla había sido ya ganada por el campesinado. El INCOR había titulado tierras desecadas y se había conformado una estructura agraria con predominio de pequeñas y medianas de propiedad, lo cual distinguía a los municipios del Atlántico del resto de la costa atlántica. Es decir, en el Atlántico se ganó la pelea, gracias a la organización de los campesinos y gracias a que el Estado cambió de lugar. Situación de Colombia en los años 60, el Frente Nacional, la violencia. En 1960, el país venía de librar durante una década una guerra no declarada, conocida como la violencia, en la que se habían enfrentado los colombianos a nombre de los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador, y habían muerto miles de seres humanos, especialmente campesinos, muchos de los cuales habían perdido su tierra arrebatada en zonas liberales por personajes poderosos del Partido Conservador y en zonas conservadoras por gamonares del Partido Liberal, y en ambos casos por personajes inescrupulosos de ambos partidos. En 1953, un llamado golpe de opinión, patrocinado por líderes de los partidos en pugna, había llevado a la presidencia a su jefe militar, el general Rojas Pinilla. En 1957, en vista de que la persona se le había salido de las manos y pretendía quedarse en el poder, los dos partidos habían aceptado unirse y derrocar juntos, de acuerdo con un sistema que se inventaron que se llamó el Frente Nacional. Inicialmente duraba 12 años y el funcionamiento del Frente Nacional era que el 50% sería de un partido, tanto en elección como en nombramientos. 50% liberales, 50% conservadores. Una cosa particular del Frente Nacional es que excluía de manera expresa a partidos de organizaciones políticas distintas a los partidos tradicionales, y limitaba entonces la oposición a disidencias de los partidos MRL o a movimientos políticos ajenos a ella, como por ejemplo la NAP. La reforma agraria se veía como una, como tú lo dijiste, como una cosa que el país necesitaba, a pesar de que nadie sabía exactamente qué era la reforma agraria. Y el gobierno del presidente en ese momento, estoy hablando de 1970, el presidente Alberto Lleras Camargo, se creó una cosa que se llamó el Comité Nacional Agrario. Ese Comité Nacional Agrario estaba presidido por Carlos Lleras Restrepo, entonces primer designado a la presidencia de la República, el cual se encargó de preparar en el menor tiempo posible un proyecto de ley de reforma agraria para presentarlo a la consideración del Congreso Nacional. El Comité Nacional Agrario funcionó y lo primero que digo es, primero, que la elevación del nivel de vida de la población rural colombiana y en general el desarrollo económico del país hacen indispensable la reforma de la estructura social agraria para dotar de tierras a quienes se encuentran en capacidad de cultivarlas con su trabajo personal, repito. Poner bajo cultivo a aquellas que no lo están y que sean susceptibles de explotaciones económicas, elevar la productividad agrícola y ganadera por medio de la experimentación y la introducción de técnicas adecuadas, organizar los núcleos de población campesina para introducir sistemas cooperativos de producción, distribución y consumo y difundir la enseñanza, mejorar los servicios de la vida rural e impedir la inequitativa concentración de la propiedad territorial y garantizar los derechos de los asalariados agrícolas y en los campos. El Comité Nacional Agrario se creó con 25 personas. Había 20 que eran 5 liberales y 5 conservadores personalmente. Los demás eran representantes de diferentes entidades que tenían que ver con el agro. El representante de la Caja Agraria, el representante de la Unión de Trabajadores del Atlántico, etc. Entonces era un total de 25 personas. El Partido Conservador se había dividido en dos grandes grupos: los doctrinarios, que eran los partidarios de Laureano Gómez y de Álvaro Gómez Hurtado, y los progresistas, que eran los partidarios de Mariano Espina Pérez. Los doctrinarios no quisieron participar en nada que tuviera que ver con la reforma agraria, entonces dijeron, tampoco participamos en el comité. Entonces, el comité funcionó realmente con 14 miembros, más los miembros de las
más los miembros de las diferentes entidades, pues, que hacemos, que suman 5 más. Las actas que registran las reuniones del comité indican que se fue instalado el 8 de septiembre de 1960 por el presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, y se reunió 28 veces hasta el 21 de octubre del mismo año. Es decir, del 8 de septiembre al 21 de octubre se reunió 28 veces. Se reunía, desde la primera reunión, Lleras Restrepo asumió vigorosamente la dirección y fue él quien propuso ese mismo día un apretado programa de trabajo que fue aceptado y se cumplió de manera rigurosa. Las reuniones se realizaron prácticamente día de por medio en la Casa de Moneda del Banco de la República. Se iniciaban a las 8:30 de la mañana y generalmente terminaban a la 1 de la tarde. A mediados de octubre estaba listo el proyecto de ley que se presentaría a consideración del Congreso y que más de un año después se convertiría, luego de muchas discusiones, en la Ley 135 de 1961. La Ley Agraria. A nombre de la Comisión Tercera del Constitucional del Senado, Carlos Lleras Restrepo, perteneciente al sector oficialista del liberalismo, presentó el 13 de abril ponencia favorable ante dicha corporación sobre el proyecto que el 13 de diciembre se convirtió por mayoría calificada en la Ley 135 de 1961. Por mayoría calificada fue en las 2/3 partes. ¿Quiénes votaron? Todos los liberales votaron a favor, los conservadores progresistas, y entonces eso creó la mayoría. No votaron los conservadores doctrinarios, es decir, los alvaristas o los laureanistas. No votaron ni a favor ni en contra, simplemente no votaron. Pero se logró la mayoría calificada y ese día se aprobó el proyecto. Vuestra Comisión Tercera Constitucional entró desde entonces a estudiarlo con todo cuidado. Aquí son palabras de Carlos Lleras. En 47 sesiones han sido consagradas de manera casi exclusiva al examen pormenorizado del texto, de los problemas generales por lo que las normas en él contenidas se relacionan, y una subcomisión en la cual participaron constantemente varios miembros de la comisión principal. Trabajó también de manera intensa para buscar fórmulas de acuerdo sobre puntos controvertidos, armonizar con ellas el articulado y realizar la redacción. Esto lo leo por el propósito de decirles que la reforma agraria no fue improvisada, fue mucho trabajo el que se invirtió en la ley agraria, en el Comité Nacional Agrario, en las actas del Comité Nacional Agrario y finalmente en la ley misma, que la ley misma fue discutida en el Congreso durante casi un año, hasta que esto que lo que habíamos mencionado era del año 60, hasta que del año 61, a finales del año 61, se aprobó la ley de reforma agraria. En la aprobación de reforma agraria participaron pues todos los prohombres que había en Colombia, tanto liberales como conservadores, como hasta comunistas. El doctor Montaña Cuellar, que no pertenecía a ninguno de los dos partidos, pero de todas maneras participó en la discusión. Participó el Senado de los Estados Unidos a través del doctor Laughlin Curry. Es decir, todo el mundo tuvo que ver con la ley de reforma agraria que se aprobó en el año de 1961. Los Estados Unidos participaron muy activamente y el día que se instaló el programa de la Alianza para el Progreso, Kennedy dijo: porque a menos que emprendan libremente las reformas sociales, inclusive la reforma tributaria y la reforma agraria, a menos que ampliemos las oportunidades para que nuestros pueblos, a menos que las grandes masas del hemisferio participen con una creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro sueño habrán fracasado. Esas fueron las palabras de Kennedy en el momento, unas palabras de Kennedy en el momento en que se aprobaba Alianza para el Progreso. ¿Cómo era la ley que se aprobó? La ley que se aprobó fue producto de un consenso entre liberales y conservadores, que vuelvo y repito, la mitad eran de un lado y la mitad eran del otro lado. La mitad de los empleados eran de un lado y la mitad del otro lado. La mitad de los jueces eran de un lado y la mitad del otro lado. Entonces, ese consenso
pues naturalmente produjo una ley esa distribución, produjo una ley consensuada, aprobada por todos, que podríamos llamarla una ley que se contradecía, prácticamente era una ley imposible de aplicar, porque se contradecía, decía una cosa y decía la otra cosa. Vamos a ver qué clase de contradicciones tenía. Si la ley dice en su capítulo primero cuál era su objeto, dice reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas unidades de explotación en zonas de minifundio y dotar de tierras a quienes no las posean, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a esta su trabajo personal. Y luego, en el artículo 55, dice: si apareciera necesario adquirir para la dotación de tierras de propiedad privada, se procederá de acuerdo con el siguiente orden de prestación: tierras incultas, no fijadas por las reglas de extinción; tierras inadecuadamente explotadas; los predios cuya extensión total o parte de la misma se explote por medio de arrendatarios de parceros; tierras adecuadamente explotadas no cobijadas en el ordinario anterior y cuyos propietarios estén dispuestos a enajenarlos voluntariamente en las condiciones previstas por esta ley. Es decir, una ley de reforma agraria se convertía en una ley de colonización. Era una de las contradicciones, tal vez la más grave que tenía la ley. El artículo 56, y veo por allá a mi amigo el doctor Jorge Orlando, el artículo 56, que define en forma sumamente vaga lo que son tierras inadecuadas, inadecuadamente explotadas, pues no decía nada. Es decir, era imposible saber si la tierra estaba adecuadamente explotada o inadecuadamente explotada, porque el artículo 56 no lo definía. El doctor Lleras, que era un hombre muy inteligente y muy agudo y conocía mucho el tema, logró meter un artículo que tal vez lo escogió en un descuido, que fue el artículo 58. El artículo 58 decía nada menos que solo podrán expropiarse tierras que se hallen adecuadamente explotadas en 3 casos: cuando la superficie de una zona de minifundio deba ensancharse con propiedades aledañas o cercanas para hacer posibles las operaciones de concentración parcelaria, para facilitar que los pequeños arrendatarios o parceros de adquisición o ensanche las parcelas que han venido trabajando o su establecimiento sobre otras tierras de la misma región, cuando esto último parezca ser más apropiado, cuando la adquisición de tierras sea necesaria para establecer a pequeños propietarios, arrendatarios o parceros de la vecindad, ocupantes de tierras que vayan a ser puestas fuera de la explotación, en el caso del tercero del artículo 55. Este artículo fue el que él trató de implementar: volver a los arrendatarios de parceros y luego a los pequeños propietarios en propietarios de unidades agrícolas familiares. Y para eso sí se pudieran afectar tierras adecuadamente explotadas, porque ya habíamos visto que de otra manera cualquier tierra resultaba adecuadamente explotada aunque no lo estuviera, porque era calificada por personas que no eran afectas a la reforma agraria, eran personas que eran afectas o partes o partícipes de la coalición. Entonces, en este artículo fue que trabajó el doctor en arrendatarios de parceros y luego en la concentración parcelaria de Jamundí, porque eso cubría el país. Había arrendatarios de parceros en todo el país y había minifundistas en todo el país. Cuando yo estaba haciendo esto es una síntesis de mi tesis, ¿no? De mi tesis de grado. Me he olvidado decirles de mi tesis de grado en historia. Una cosa que me he olvidado decirles, o que quiero decirles, es que obviamente cuando una tierra no se vendía voluntariamente, se podía expropiar o se debía expropiar, pero si la ley quedó de tal manera escrita que la expropiación era imposible. Había tantos trámites, tantas cosas que hacer, tantas instancias que era imposible. Yo les cuento que yo inicié 5 expropiaciones cuando era director del proyecto Atlántico número 3 hace 50 años y no sé qué pasó con ellas. No sé si las botaron a la basura, las quemaron,
a lo mejor están trabajando sobre ellas, no tengo idea de qué pasó. Y han pasado 50 años de esas cinco expropiaciones. Mejor dicho, la expropiación era una cosa imposible. La expropiación estaba definida en el artículo 60 y era verdaderamente imposible. Entonces el artículo 58 fue realmente la clave que nos permitió hacer algún amago de reforma agraria, y vamos a ver ahora qué resultado tuvo. Si quisiéramos definir en una sola palabra la característica más importante de la reforma agraria colombiana, deberíamos usar la palabra consenso. La ley de reforma agraria se hizo por consenso, y entonces por eso tiene todas esas contradicciones y todos esos errores de los cuales el doctor Lleras nos logró hasta cierto punto salvar con el artículo 58. Yo quise, para ver si era cierto lo que yo pensaba de la ley, apoyarme en dos personas muy expertas en ese tema, en tres personas muy expertas en ese tema. Estudiar lo que decía el doctor Antonio García, que es una persona, ya les voy a decir algo del doctor Antonio García, lo que escribió el doctor Albert Hirschman y lo que dijo el doctor Enrique Peñalosa padre, que yo creo que eran las personas que más sabían de este tema. El doctor Antonio García, en su libro Sociología de la Reforma Agraria en América Latina, divide las reformas agrarias en tres tipos: reformas agrarias estructurales, que integran un proceso nacional de transformaciones revolucionarias en la esfera de la economía, de la cultura, el Estado, la organización social y la política. En esas coloca la reforma agraria mexicana en su momento, la reforma agraria boliviana en su momento, la reforma agraria cubana en su momento, la reforma agraria japonesa en su momento. Reformas agrarias convencionales constituyen una solución negociada entre fuerzas sociales antagónicas de antigua o reciente conformación. Y reformas agrarias marginales o contrarreformas agrarias no apuntan hacia la ruptura del monopolio señorial sobre la tierra o hacia la transformación de las estructuras latifundistas o hacia la alteración sustancial de sus reglas de funcionamiento, sino hacia su preservación histórica. La reforma agraria de Colombia, pues naturalmente no era una reforma agraria estructural, naturalmente, aquí no había una revolución, hace mucho tiempo, entonces no estaba... Entonces era o una reforma agraria convencional o una reforma agraria marginal. Vamos a ver ahora hacia qué lado tendía la reforma agraria y cuándo cambió un poco de lado. Por otro lado, García considera que la concentración latifundista y pulverización minifundista son términos bipolares de la misma función, y lo que existe en consecuencia no es una simple coexistencia casual entre el latifundio y el minifundio, sino una dependencia causal y una simbiosis, ya que el minifundio es un producto o un componente funcional de la estructura latifundista. Fueron las cosas más importantes que yo pude sacar de lo de Antonio García. Albert Hirschman, profesor de Relaciones Económicas Internacionales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Colombia, conocedor de la problemática de América Latina y especialmente de la colombiana, participó en 1959 como coordinador de un estudio realizado por el Fondo para el Siglo XX. Los resultados de este estudio se publicaron en 1961 en un volumen denominado Temas Latinoamericanos, coordinado y editado por el mismo profesor, quien, impresionado por la dificultad para generalizar opiniones y la problemática estudiada, propuso al fondo la realización de un documento que intentaría derivar conclusiones basadas en la observación directa de la toma de decisiones relacionadas con problemas políticos de la región. Se escogieron para estudiar los tres países: Brasil, Colombia y Chile. Y en Colombia se escogió la reforma agraria. Entonces, ¿qué dice el señor sobre la reforma agraria? Las conclusiones se presentaron en inglés en un libro llamado Journeys Toward Progress. El señor Hirschman dice, entre otras cosas, que
Él estudió la reforma agraria desde 3 puntos de vista. La reforma agraria desde el punto de vista legal, que comenzó con la época de la colonia, cuando se le pedía a la gente que tuviera morada y labor para ser propietario de una tierra, morada y labor. Los encomenderos, a quienes se les había adjudicado un grupo de personas, un grupo de indígenas, se tomaron la tierra y se inventaron el famoso proverbio, el famoso decir: se obedecen pero no se cumple. Mejor dicho, la tierra quedó en manos de los encomenderos. También estudia la posibilidad de hacer una reforma agraria a través de impuestos, poniéndole impuestos a la tierra, y resulta que para eso siguió los consejos de una misión que vino de los Estados Unidos en 1949, dirigida por el señor Laughlin Curry, y que llega muy pronto a la conclusión de que el uso que se daba a la tierra era paradójico y antieconómico, que reclamaba un cambio revolucionario. Dejemos a los campesinos que actualmente trabajan en las lomas ocupar las fértiles tierras de los valles y enviamos al ganado a participar a las pendientes. Eso dijeron esos americanos. Pero resulta que tampoco funcionó. Todas fallan principalmente por falta de un catastro preciso y seguro que permita fijar sobre bases ciertas los tributos que se pretendía cobrar, y por el rechazo innato de los colombianos a cualquier medida fiscal que pudiera afectar, argumentando que el gobierno se robaba los impuestos. Terminado el análisis de las alternativas, el autor entra a la tercera fase, la reforma agraria. Y él cree, estamos hablando de 1962, cuando él produjo su informe, que la creación del Instituto de la Reforma Agraria es un gran salto hacia adelante. Realmente, pues, la conclusión final del análisis que la ley 135 de 1961 fue negociada y redactada de tal manera que permita la ejecución de los que Hirschman, mostrando de exagerado optimismo, considera una revolución disimulada. Él era muy optimista sobre lo que podía hacer el INCORA, y realmente no era lo que podía hacer el INCORA, no lo podía hacer el INCORA. Enrique Peñalosa, gerente general del INCORA entre 1961 y 1968, en una ya mencionada entrevista concedida a Carlos Ronderos en 1986, afirmó que cuando se habla de la reforma agraria colombiana, no es la reforma agraria que Antonio García tenía en la cabeza o el que Manuel Castellanos podía tener en la cabeza. No, en Colombia la reforma agraria es la que el Congreso aprobó. Entonces no es lo que románticamente cualquier persona cree que debiera ser la reforma agraria. Yo creo que cuando se vaya a juzgar la reforma agraria hay que juzgarla por lo que se hizo frente a lo que la ley aprobó, un proyecto de reforma agraria que, entre otras cosas, yo creo que el proyecto de ley colombiana de reforma agraria es una ley sobre el desarrollo rural, en donde el capítulo de la distribución de tierras no es sino una de las muchas armas que el Parlamento dio para adelantar este programa de desarrollo rural. Enrique Peñalosa hizo unas declaraciones ya antes de morir, en donde dice: el Comité Nacional Agrario, presidido por Carlos Lleras Restrepo, elaboró el proyecto de reforma agraria. Siempre tuve la impresión de que era un proyecto muy tímido, muy conservador, que no contaba con suficientes instrumentos de aplicación. Incluso llegué a tener escrito un artículo muy crítico del proyecto que posiblemente, si lo hubiera publicado, Carlos Lleras no me propone ante Alberto Lleras para ser el gerente del INCORA. Y en una entrevista concedida a Visión en diciembre de 1961 dice: fórmula transaccional. En un país en donde el compromiso político está llevado al extremo de la alternabilidad, que la presidencia de liberales y conservadores, y es norma la participación paritaria de los cargos públicos, no cabía esperar que un estatuto radical en materia espinosa como es la reforma agraria se pudiera llevar a cabo. Realmente los tres coincidían en que no era posible con esa ley hacer una reforma. Los tres personas, por diferentes razones. Vamos a ver qué pensaban los presidentes del Frente Nacional. El Frente Nacional se creó por 12 años, pero durante la vida del Frente Nacional se extendió la vida a 16 años, siendo presidente el primero, que era Lleras Camargo. Además, se extendió con la condición de que un presidente sería liberal, otro sería conservador, el otro sería liberal y el otro sería conservador. De 1958 al 62 fue presidente Alberto Lleras, liberal. Del 62 al 66, Guillermo León Valencia, conservador.
66 al 70, Carlos Lleras Restrepo, liberal. 70 al 74, Misael Pastrana Borrero, conservador. Alberto Lleras sanciona el 13 de diciembre la ley 135 de 1961. Él fue presidente del 58 al 62, cosa que a duras penas alcanzó a nombrar al gerente del INCOR. No tuvo tiempo sino de nombrar al gerente del INCOR. Guillermo León Valencia era un caballero payanés muy apegado a las tradiciones de su ciudad y de su familia. Era amigo de mi familia. Yo soy de Popayán, y en Popayán todos éramos amigos. Entonces era un amigo de mi familia, que definitivamente no se puede considerar como comprometido con la transformación agraria del país y el cambio drástico de las condiciones de los campesinos. Enrique Peñalosa, en el reportaje de 1986, que ya mencionamos, manifiesta que a pesar de que yo manejaba uno de los presupuestos más grandes del país, nunca pude conversar con el doctor Guillermo León Valencia ni una sola vez. Nunca lo recibí. Alzate Avendaño murió, dice Enrique Peñalosa. Yo creo que la historia del país hubiera sido otra si Alzate Avendaño hubiera sido presidente del año 62 al año 66. Eso cree Enrique Peñalosa, yo no lo creo. Yo creo que con esa ley no era posible hacer reforma a nadie. Antonio García, el profesor Hermann Felsenhausen y Oscar Delgado, a quienes nos referimos a continuación, no consideraron prioritarios los programas del proyecto de reforma, porque el INCORA, durante la época de Valencia, le tocó dedicarse a hacer carreteras, a hacer distritos de riego, a recibir fincas que querían entregarnos. Nada tenía que ver con el cambio de la propiedad rural, con el desmonte de los campesinos, de los terratenientes de la propiedad rural. Y entonces, Antonio García, el profesor Hermann Felsenhausen y Oscar Delgado, a quienes nos referimos a continuación, no consideran prioritarios estos programas en un proyecto de reforma agraria porque no producen la transformación del sector rural que requiere un programa de esta naturaleza. Esto es correcto, pero aun cuando no se procura en ellos la reforma de la estructura social agraria a la que se refiere el capítulo primero de la ley 135, imposible de realizar en las condiciones políticas del gobierno de Valencia, las labores realizadas son de enorme beneficio para un campesinado que, además de los problemas de la falta de tierra propia para trabajar, adolece de grandes dificultades. Mejor dicho, lo que se hizo pues fue importante, valió la pena hacerlo, pero no era lo que se necesitaba. Lo que se necesitaba se comenzó a hacer y duró solamente 4 años, los 4 años de Carlos Lleras, porque el resto, pues ya los de Valencia los desechamos, los de Alberto Lleras los desechamos, y luego desecharemos, por razones que les vamos a explicar, los de Pastrana, que se dedicó fue a acabar con la reforma agraria, no a hacer una reforma agraria, sino a acabar la que se estaba haciendo. Es razonable entonces afirmar que la transformación del sector rural, que según lo establecido en el artículo primero de la ley, pretende realizar la reforma agraria nacional, dura solamente 4 años. Se inicia en el gobierno de Carlos Lleras en agosto de 1966 y termina, como lo esperamos demostrar, el 7 de agosto de 1970, cuando Lleras Restrepo entrega el poder a Misael Pastrana Borrero, con la firma del Pacto de Chiporal por parte del gobierno nacional y de representantes de los partidos que lo conformaron en enero de 1972, y la promulgación de la Ley Cuarta de 1973. El Pacto de Chiporal fue bendito fue oficializado por la Ley Cuarta de 1973, se protocoliza la revolución. La reforma agraria no duró ni 12 ni 16 años, la reforma agraria duró 4 años, los 4 años de Carlos Lleras, que se dedicó, como lo dijimos, a aplicar de alguna manera el artículo 58. Carlos Lleras Restrepo fue presidente de Colombia entre el 7 de agosto de 1966 y el 7 de agosto de 1970. Su gobierno es rico en realizaciones y su interés por adelantar una reforma agraria que, siguiendo la clasificación ya mencionada de Antonio García, dejara de ser una reforma agraria marginal o contrarreforma agraria, que lo había sido hasta ese momento, se convirtiera en una acción verdaderamente significativa. Se manifiesta desde el comienzo de la administración. Además, el incremento del ritmo de actividad es visible en todas las actividades del INCORA. Su acción como gobernante lo concentra en 2 aspectos políticos creados por los campesinos organizados. Su acción como gobernante la concentra en 2 aspectos, el político
creando con los campesinos organizados una fuerza que puede inclinar la balanza política a su favor, y el jurídico utilizando para el cumplimiento de los postulados principales en el programa establecidos en el artículo primero de la Ley de Reforma Agraria. Las herramientas que le ofrece especialmente el artículo 58 de la Ley de Reforma Agraria para afectar el favor de los campesinos, arrendatarios de parceros y minifundistas y carentes de tierra, las necesarias para dotar las unidades agrícolas familiares. Como político experimentado que fue, Díaz Restrepo entendió perfectamente las falencias de la ley y que necesitaba una fuerza que contrarrestara la coalición, y esa fuerza solamente la podían presentar los campesinos organizados. Entonces, desde que se posesionó, se dedicó a la organización campesina, que la organización campesina se culminó prácticamente al final de su gobierno. Pero y también se dedicó, mediante una ley, que fue la ley primera de 1968, a convertir en propietarios a los arrendatarios de parceros. Aquí tenemos a la persona que fue director, el doctor Arsenio Suárez, que fue director de la campaña de arrendatarios de parceros en Belencore. Todavía vive y sabe todas las dificultades que tuvimos. Un buen esfuerzo aquí. En el cuadro primero podemos ver cómo estaban en 1971 los usuarios inscritos en la campaña de organización campesina. Llegaron a sumar casi 1 millón de campesinos, 989.306 campesinos, 531 en estos departamentos, 171 en estos departamentos, 215 en estos departamentos, y se creó una fuerza realmente que el mismo Samos dice: nada podía cancelar ya el hecho de que con la ANUC se había creado una fuerza social real y de amplia cobertura nacional que podía eventualmente efectuar un intento de pararse sobre sus propios pies y articular las demandas de los distintos sectores campesinos en un movimiento unificado. Por otro lado, la ley primera de 1968 dijo que en caso de insuficiencias de tierras adecuadas para las unidades agrícolas familiares, de acuerdo con la naturaleza de la arrendatario de parceros, se podían afectar tierras vecinas, así estuvieran adecuadamente explotadas. Entonces, estos fueron los dos caballitos de guerra del presidente Carlos Lleras, ya que el otro tema que tocaba el artículo 28, el de los distritos de riego, no tenían amigos, porque era ponerle agua a lo que no tenía en la época que no lo tenía y quitársela en la época que le sobraba. Entonces eso no servía para nada y nadie era enemigo, todo el mundo era amigo de eso. Y que le dejaran 100 hectáreas, pues maravilloso, que le dejaran 100 hectáreas en una sola vez. Entonces el doctor Lleras se dedicó a 3 cosas: a los arrendatarios de parceros que había en todo el país, a los minifundistas que había en todo el país, y a la construcción de los distritos de riego. Me acuerdo con horror del comienzo de la campaña de arrendatarios de parceros, cuando el doctor Arsenio Suárez me llevó 3.000 resoluciones para firmar un sábado y un domingo, y me tocó a mí como gerente de INCORA firmar las 3.000 resoluciones comenzando el programa de afectación de una persona que se sospechaba que tenía arrendatarios de parceros, porque todavía me duele la mano cuando me acuerdo de las 3.000 firmas que tuve que estampar ese día. De todas maneras, el programa de arrendatario de parceros no fue muy exitoso, aunque lo preparamos muy bien, lo diseñamos muy bien, pero realmente los miembros de la coalición a nivel regional se nos opusieron todos, y lo demoraron. Entonces, pues el cuadro que mostramos la otra vez siguió igual. La coalición
los campesinos, el Estado, resultante y otros. No varió para nada, no logramos cambiar todavía como se cambió en el sur del Atlántico. Veamos ahora, sin embargo, sí tuvo una cosa muy importante el programa de arrendatario de parceros, que de la costa atlántica, donde habíamos hecho la mayoría de los distritos de riego, se trajo la reforma agraria al centro del país. Arrendatario de parceros había en el Cauca, arrendatario de parceros había en Cundinamarca, arrendatario de parceros había en el Valle, había en todas partes de Colombia, y entonces la gente sintió el remesón de que la reforma agraria se ha venido, y gente acostumbrada a que las reformas nunca se hacían, pues comenzó a asustarse, a preocuparse. Y un sujeto llamado José Ignacio Vives Echeverría, que había entrado a la Junta Directiva del INCORA en el año de 1968, decidió hacer un debate que fue transmitido por la radio y que se llevó a cabo. El gobierno autoriza la transmisión radial del debate y dada la habilidad, elocuencia, capacidad histriónica y responsabilidad del senador, la transmisión se convierte durante los 15 días que dura el debate, que se inició el 23 de julio y con interrupción de una semana, llegó hasta el 15 de agosto de 1979 en un espectáculo que atraía por igual a los amigos y enemigos del gobierno. Vives llega al extremo de falsificar documentos comprometedores supuestamente suscritos por Peñalosa, lo cual da a este la oportunidad de demostrar su falsedad y le da pie a una demanda presentada por el ministro por cohecho y falsedad. Él presenta unas cartas que Peñalosa les supone que le había escrito a algunos funcionarios del INCORA, donde dejaba la sensación de que habían recibido plata por la afectación de una finca, pero muestra las copias de las cartas. Y entonces yo me acuerdo que una vez en Cartagena íbamos con el doctor Alfonso López y con el doctor Peñalosa en un carro, y el doctor Alfonso López le dijo: ¿esa carta la escribiste tú? Y dijo: la firma es la mía. La mía, dijo Peñalosa, pero yo no escribí esa carta. Entonces dijo: nadie hace dos veces la misma firma. Búsquenos. Nacho Vives ha tenido acceso a la firma. Tú le dijo: sí, Nacho Vives es miembro de la Junta Directiva. Entonces él ha pedido papeles y ha pedido documentos, etc. Y entonces, pues él ha tenido acceso. Entonces busquen las firmas y verán que es difícil encontrar dos firmas, es imposible encontrar dos firmas idénticas. Un domingo por la mañana con Enrique Peñalosa estuvimos mirando hacia arriba, hacia el cielo, hasta que encontramos. Y cuando la encontramos, entonces pusimos la firma de Nacho Vives en el himno nacional, en el Ave María, etc. Y con eso, él dijo que él traería los originales. En la próxima sesión traería los originales. Y en la próxima sesión dijo que venían en un carro y que el carro se había estrellado y se había incendiado, y entonces los originales habían desaparecido. O sea que los originales nunca aparecieron y Nacho Vives fue a la cárcel, naturalmente. Vamos a ver los resultados del INCORA durante los 4 años que estuvo activo. Para ver los resultados, pues Peñalosa, vemos primero los informes de Peñalosa. Peñalosa presentó 6 informes sobre las acciones del INCORA entre 1962 y 67. A pesar de que sus informes se apega bastante rigor y así desea describir sus realizaciones delimitadas establecido por la ley, es interesante ver la manera como se desenvuelven los acontecimientos y las prioridades año tras año. En el segundo informe, el más completo, el de 1963, hace un análisis muy profundo de la situación del sector rural en Colombia y resalta las escasas posibilidades de solucionar los problemas que se plantean debido a la poca disponibilidad de tierras baldías de buena calidad, el desmedido crecimiento demográfico en el campo y las limitaciones que impone la ley para afectar tierras de propiedad particular. En todos los informes se hace una detallada y cuantificada descripción de los logros del INCORA, a lo que se podría llamar actividades complementarias, titulación de baldíos, etc. Y solamente en el último, el de 1967, Peñalosa le dedica un capítulo a estudiar tierra propia para los campesinos, porque ya era presidente Carlos Lleras Restrepo. Entonces ya podía hablar de ese tema, que no hablaba de los demás informes.
Entre 1968 y 1970 se suspende la elaboración de informes anuales. Entre 1968 y 1970 era yo el gerente del INCOR y no hice informes. Entonces me tenía esa espina clavada en el corazón y eso fue una de las cosas que me llevó a estudiar historia y escribir esto, hacer un informe completo de todo lo que había sucedido durante el tiempo que había estado en el INCOR. Y este es el informe es este, pero esta fue mi tesis de grado, pero básicamente esta es la misma tesis de grado, mejor, un poquito adornada y arreglada, mejor redactada que fue lo que publicó pues la Universidad Jorge de Lozano. Los informes son crueles, nos compara a nosotros con Chile y con el Perú. El Perú acababa de hacer un golpe militar hace un año, entonces realmente pues no le paramos nosotros muchas bolas porque podía hacer lo que le diera la gana a los militares que estaban en el poder. Entonces nos comparamos con Chile y realmente en todo perdemos, yo no quiero perder tiempo leyéndoles, pero en todo perdemos, es decir, la ley de Chile era mucho más avanzada que la ley de Colombia. Oscar Delgado, que creo que está vivo todavía, que es sociólogo rural egresado de la Escuela Nacional de Antropología en México, experto en programación del sector agropecuario, tiene estudios en el Instituto Latinoamericano de Planificación, es consultor de organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, FAO, BID, SIDA, OEA. Bueno, no sigo leyendo porque la hoja de vida de él es larguísima, y es profesor todavía en la Universidad de Rosario. La última vez que yo lo vi era profesor en la Universidad de Rosario, a pesar de que es una persona de mucha edad. Analiza los resultados del INCORA y dice el análisis se llama así: la reforma agraria ineficaz y regresiva. Y él es el que hace la comparación con Chile y con el Perú. Y los resultados de él y los resultados de Hermann Feistenhausen, que fue una persona que mandó en los Estados Unidos ¿cómo se llama? Lo que les dije, la Alianza para el Progreso de los Estados Unidos. Entonces prácticamente coinciden en todo, en que dicen que si hubiéramos seguido la velocidad que se había antes de Carlos Lleras, nos hubiéramos demorado 30 siglos en hacer la reforma agraria, y que si hubiéramos seguido la velocidad de Carlos Lleras, que fue muy superior, nos hubiéramos demorado nada más un siglo. Durante 30 siglos y un siglo hay una gran diferencia, pero de todas maneras no nos servía ninguna de las dos cosas. Entonces, desesperados, pensando qué hacer, dijimos: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por el amor de Dios, no podemos trabajar 30 siglos, o no podemos trabajar un siglo trabajando como unos locos, porque nosotros trabajábamos como unos locos, con una fe tremenda en lo que estábamos haciendo, para demorarnos 30 siglos, o para demorarnos un siglo haciendo lo que y eso considerando que no naciera más gente, que no nacieran más campesinos, sino que se tuvieran el mismo número de campesinos. Entonces dijimos: no, tenemos que hacer algo mucho más drástico, y apelamos a lo único que no habíamos podido apelar, que era a la concentración parcelaria. Entonces ahora sí vamos a entrar a la concentración parcelaria. Ustedes verán si quieren descansar un rato o quieren que sigamos. Sigamos. Entonces, la concentración parcelaria. En nuestra hipótesis de trabajo hemos sostenido que la concentración parcelaria de Jamundí, declarada por el INCOR en 1970, había sido el punto de inflexión de la reforma agraria del Frente Nacional. En el momento en el cual el polígono de fuerzas, que entonces mostraba una resultante favorable a los campesinos, había comenzado a cambiar. A continuación estudiaremos la fortaleza de esa afirmación. Las concentraciones parcelarias y la ley de reforma agraria. Las operaciones de concentración parcelaria, que ya el citado artículo 58 de la ley 135 menciona, dentro de las posibilidades excepcionales para la afectación de tierras adecuadamente explotadas, se encuentran reguladas por los artículos 90, 91 y 92. El artículo 90 define su objetivo, el artículo 91 establece los estudios que deben realizarse, y el artículo 92 dice para quién son. Vamos a ver cuál es la coyuntura. Déjenme leerles una página y media, porque esto sí merece ser leído.
A menudo surge la pregunta de por qué, porque la concentración parcelaria de Jamundí se hizo 2 meses y medio antes de que cambiara el gobierno. Se hizo en el mes de julio de 1990 y el gobierno de Carlos Lleras cambió el 7 de agosto de 1970. Entonces, a menudo surge la pregunta de por qué el INCORA declaró esa película. Voy a sentarme porque estoy cansado. Es que yo tengo los pies planos, entonces me comienzan a doler por estar mucho tiempo parado. Pero después sigo parado. Entonces dice, a menudo surge la pregunta de por qué el INCORA declaró la primera concentración parcelaria al final del gobierno. Cuando ya estaba elegido Misael Pastrana Borrero como sucesor de Carlos Lleras Restrepo en un departamento políticamente poderoso como es el Valle del Cauca, en donde el latifundio y la agricultura de plantación y la plantation, es una creación de García, tal vez desde las mismas preguntas es posible encontrar la respuesta. Durante los últimos 4 años el gobierno de INCORA había realizado todos los esfuerzos posibles por acelerar el cambio en el sector rural utilizando la Ley 135 de 1961. Se había tratado de fortalecer al ejecutor, el INCORA. Se había utilizado con resultados mediocres la Ley primera de 1968 y con base en ella se había apelado por primera vez al artículo 58, el más agresivo de la Ley 135, y se había creado una fuerza política poderosa para apoyar la transformación del campo. Las consecuencias se habían notado, tal como dice Óscar Delgado, no nos demorábamos en un siglo, no nos demorábamos 30 siglos en un solo siglo. Las consecuencias se habían notado, y tal como dice Óscar Delgado, y ya lo mencionamos antes, en un solo año, 1969-1970, se había parcelado tanta tierra de propiedad privada como los 8 anteriores de la vida del instituto, en un solo año. Y los efectos de la campaña de arrendatario de parcel se habían sentido en todo el país, pero el cambio en la estructura de la tenencia de la tierra no se había producido. Las realizaciones del INCORA, fruto de un inmenso esfuerzo del gobierno y de sus funcionarios, habían apenas comenzado a arañar el problema que si acaso se había empeorado por el crecimiento demográfico. Era necesario hacer mucho más y había que lograr en los campos legal y político. La ley ofrecía todavía una posibilidad sin utilizar: las concentraciones parcelarias contempladas en la tantas veces mencionado artículo 58, mediante las cuales se atacaba uno de los fenómenos más graves y comunes del sector rural, el minifundio. Su aplicación era complicada por los requisitos que la misma ley establecía. La necesidad de hacer estudios y votaciones y consultas y todo era tremenda, pero se hizo en la concentración parcelaria de Jamundí. En un departamento como el Valle del Cauca sería muy arriesgada, tendría buenas posibilidades por la disposición de los campesinos de la zona, asociados desde 1967 en la Asociación Pro Reforma Agraria de Jamundí, que ya habían conseguido en 1969 que se decretara en la zona un proyecto de simple parcelación. Había un grupo de campesinos, que se llamaba los Campesinos Pro Reforma Agraria de Jamundí, y que habían conseguido ya que se decretara un proyecto de simple parcelación, el cual se había frustrado porque gracias a la influencia de la zona de la coalición, todas las tierras abarcadas por el proyecto se habían considerado de manera contraevidente como adecuadamente explotadas. Todo lo han declarado, no se podía hacer nada, porque todas eran adecuadamente explotadas. Y lo más importante, un programa de esas características contaría con el fundamental apoyo de los campesinos organizados en la NUCO. Su significado político podría ser definitivo para el futuro, ya que el minifundio, que era común en la parte más habitada y desarrollada del territorio nacional, de manera causal coexistía con el latifundio, y se estaba creando la posibilidad de solucionar este problema y de contribuir en la transformación de la estructura de tenencia de la tierra. Los directivos y los funcionarios del INCORA, que estábamos exhaustos de luchar con gran tenacidad por tan pequeños resultados, estructuramos el proyecto y, liderados por el gerente, se lo presentamos personalmente al presidente de la República, quien seguramente sentía la misma frustración que nosotros y lo aprobó de inmediato. La administración, que estaba por terminar el 7 de agosto, conservaba todavía unos pocos meses la posibilidad de tomar decisiones complejas como la que implicaba un proyecto de esta naturaleza en el Valle del Cauca. Esa es la coyuntura y por eso se aprobó la concentración parcelaria de Jamundí. Vamos a ver dónde queda Jamundí. Pero antes quiero leer este párrafo. De todas maneras, la decisión se tomó
Desde el Tolima se trasladó un equipo de trabajo experimentado dirigido por Eduardo Agudelo Mejía, funcionario sobresaliente y comprometido, integrado por gente competente y motivada. El proyecto se aprobó el 22 de junio de 1970 mediante la resolución 196 de la Junta Directiva del INCOR. Ubicación del proyecto. Nos paramos otra vez. Aquí hay un mapa del Valle del Cauca y un mapa de Jamundí. Este es Jamundí, este que está aquí es Jamundí. En el sur del valle y limita todo con el Cauca, con el departamento del Cauca. Y este es el departamento, este es el municipio de Jamundí, y la línea roja es lo que se declaró como concentración parcelaria. La línea roja eran 10.600 hectáreas, 10.600 hectáreas no tienen que causa. Entonces la ubicación del proyecto, pues la acabo de mostrar. El departamento del Cauca tenía 22.140 kilómetros cuadrados, económico y socialmente era uno de los más importantes del país, y desde el punto de vista agrícola poseía el valle geográfico del río Cauca las tierras más productivas de Colombia. En el valle geográfico del Cauca, zona de casi 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas. El valle geográfico, hay una parte en el Cauca y otra parte en el valle del Cauca. Entonces había 400.000 hectáreas, excepcionalmente para la agricultura, tanto por sus suelos como por sus condiciones climáticas. Está en Cali, las ciudades más importantes del departamento. El desarrollo del valle geográfico. El valle geográfico, si lo vemos, pues prácticamente estaba dividido en dos partes: al norte de Cali y al sur de Cali. En el norte de Cali estaban los ingenios, estaban las fincas tecnificadas, había lecherías tecnificadas, había producciones de frutales tecnificadas, los obreros estaban sindicalizados. Mejor dicho, era una parte moderna del país. El sur del Cauca era una parte parecida a otro mundo. Jamundí eran tierras que no se usaban, sembradas en gramas naturales. Había 0.8 reses por hectárea. La gente les tocaba ir a Cali o a otra parte a trabajar. En el Jamundí trabajaban mujeres porque eran más baratas. Entonces dijimos, pues, la razón que se daba era que las tierras eran malas. Si uno va hoy a Jamundí, todo está o urbanizado o está sembrado de caña. Esas tierras malas no eran tan malas. Y entre otras cosas, un estudio que hizo el Instituto Geográfico Agustín Cuadras dice que los propietarios atribuían la diferencia entre la situación de las zonas a la mala calidad de las tierras de Jamundí. Los estudios del Instituto Geográfico Agustín Cuadras, que se mencionan en el acta 305 del INCORA, ratifican parcialmente esta afirmación. Las tierras de Jamundí ciertamente son de inferior calidad si se las compara con las de la parte del norte del Valle Geográfico, pero se encuentran entre las mejores del país. No eran tan buenas como las del norte, pero estaban entre las mejores del país. La declaratoria del INCORA se hizo con todos los miembros de la Junta presentes. La hicimos un lunes, deberíamos hacer un lunes que era el día normal que se hacía toda la semana la Junta del INCORA, pero dijimos, la pasamos para mañana a las 12 del día y queremos que todos estén presentes. Todos estuvieron presentes, no tengo por qué leerles aquí el acta, pero apenas se comienza la sesión se entra a considerar el caso de la concentración parcelaria de Jamundí. Se hizo una reunión a las 12 del día martes, únicamente para considerar la concentración parcelaria de Jamundí. Apenas comienza la sesión, se entra a considerar el caso de la concentración parcelaria de Jamundí. Comienza el gerente haciendo una presentación general del proyecto y cede la palabra a funcionarios especializados que explican los resultados de los estudios que se habían adelantado para recomendarlo. Los diferentes estudios de que hemos hablado. Estos indican que se han encontrado 970 minifundistas que cumplían las condiciones establecidas por la Ley 135 para ser beneficiarios de un proyecto de esta naturaleza, que los estudios adelantados, que son enumerados y comentados, garantizan el éxito de la solución recomendada y que las condiciones sociales del área para afectar indican que el 73% de los propietarios de la zona plana del municipio son minifundistas y ocupan una extensión de 1.050 hectáreas, mientras el 5% de los propietarios poseen 15.800 hectáreas. Esa es la situación. No pudimos poner de acuerdo a la Junta y dijimos, por primera vez
en la historia del INCORA vamos a votar. Todos votaron porque se hiciera la concentración parcelaria, menos uno, el representante de la SAC, Manuel Castellanos. Fue el único que votó en contra. Los otros 14 miembros, que entre otras cosas eran miembros de todos los pelambres, ahí había en la Junta Directiva del INCORA había de todo. Nosotros, y no sé si aquí era alguno de los antiguos sugerentes, de Santiago Rueda, nos íbamos después de la Junta Directiva a un sitio que se llamaba el Cremelado a tomarnos un trago de whisky porque estábamos tiritando, era como si manejáramos leones, porque se paraba uno y decía que no, y se paraba el otro y decía que no, para ponerlos de acuerdo a los 15 era espantoso, pero de todas maneras pues los juntaron 14 que sí y uno que no, y dejaron constancias, tanto el que votó que no, como uno de los que votó que sí, el que votó que no diciendo por qué no había votado a favor, y el que votó que sí diciendo por qué había votado a favor. Consecuencia de la concentración parcelaria del Jamundí. Diferentes reacciones. Primero, la difusión de la noticia. La noticia de la adopción de la concentración parcelaria de Jamundí por parte del INCORA, la Junta fue el día, aquí lo dividimos, el martes 9 de junio. La Junta duró 12 horas, salimos a las 12 de la noche. Y el doctor Manuel Castellanos, como siempre, perdóneme que ya está muerto, salió para el tiempo a contarle qué había pasado. Él siempre, después de la Junta del INCORA, como quedaban en el mismo camino, entonces salía para el tiempo y contaba lo que había pasado, y el día siguiente el tiempo lo publicaba. Entonces, la noticia de la adopción de la concentración parcelaria de Jamundí por parte del INCORA aparece el 24 de junio de 1970 en el diario El Tiempo de Bogotá, en primera página y con el título a 3 columnas: INCORA expropia 10.000 hectáreas en el Valle del Cauca. En la misma página aparecen las fotos del gerente general y de los miembros de la Junta que votó negativamente desde el proyecto, Manuel Castellanos. Aparece la foto de él y la foto mía. ¿Cómo reaccionaron los diferentes grupos, los terratenientes y sus organizaciones? No, pues, naturalmente, los terratenientes y sus organizaciones creían que la reforma agraria era una colonización y decían que estaba mal hecha, que eso de afectar tierras de propiedad particular no se podía, que de dónde nos habíamos sacado nosotros esa idea tan estúpida de afectar tierras de propiedad particular, que era lo que decía el artículo 58 que tantas veces hemos mencionado, y entonces estuvieron en contra, naturalmente. Con la misma prontitud y diligencia y similares métodos y argumentos actúan a nivel nacional la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN. Mejor dicho, se adhirieron a lo que decían los de la SAC, que eran los terratenientes del Valle del Cauca. Los campesinos para ese entonces organizados en la NUC se manifiestan a través de marchas que realizan en todas partes del país declaraciones por radio pidiendo la reforma agraria rápida y drástica, que tome sin pagar las tierras de las mejores zonas y que las entregue sin cobrar por ellas a quienes se trabajaba. Los partidos políticos tradicionales. Yo he dictado varias conferencias sobre este tema con la ayuda de un videobim, que es mucho más fácil que lo que estoy haciendo con ustedes. Y tengo una hoja en blanco reservada para el Partido Liberal, porque el Partido Liberal nunca dijo nada. El Partido Liberal no estaba ni a favor ni en contra. Nunca hizo una declaración diciendo estamos a favor, o nunca hizo una declaración estamos en contra. Los conservadores, progresistas, los espinistas, que han votado pues sí dijeron algunas cosas, pero no muy claras. Pero los conservadores doctrinarios, los de Álvaro Gómez y los de Laureano Gómez, eso sí, todos los días en el siglo, decían pues que nosotros éramos unos bandidos, que estábamos haciendo las cosas mal, todo lo que se pueda imaginar, lo decían. Una vez dije que yo no era tan bueno como decía el siglo, no era tan malo como decía el siglo, ni tan bueno como decía el espectador. Y eso era cierto. Yo no era tan malo como decía el siglo, ni tan bueno como decía el espectador. El Partido Comunista trata de intervenir en el conflicto con un éxito muy limitado. Entre los directivos de la NUC se había notado una temprana influencia de intelectuales comunistas que, aunque lo asesoraba a título personal, pertenecían al Partido Comunista. Pero este último había condenado desde el principio de la NUC como una prolongación clientelista del yerismo, y su actitud negativa persistió cuando la organización de los usuarios adquirió visos independientes.
La principal diferencia entre los partidos de izquierda y la NUC se origina, según la analista Silvia Rivera, que escribió un libro, aquí tengo el nombre del libro, en que los primeros están interesados en la lucha para tomarse el poder y los segundos en la lucha por resistir el poder. Mejor dicho, los comunistas querían tomarse el poder y los campesinos querían tener el poder muy lejos para que no los llegaran. Las organizaciones de derecha, jóvenes de la organización derechista de origen brasileño, Tradición, Familia y Propiedad, salen a las calles ataviados con capas y boinas rojas, reparten propaganda contra la reforma agraria en las esquinas y publican en los principales diarios del país un extenso comunicado titulado Jóvenes colombianos piden la abolición de la reforma agraria. La motivación era muy curiosa. Ser partidario de la reforma agraria era pecado. No era ni malo desde el punto de vista económico, ni malo desde el punto de vista jurídico, era pecado. Era un pecado. Y publicaban pues unos avisos de 2 páginas diciendo que era pecado. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación actuaban todos de acuerdo con sus creencias, con sus orientaciones políticas, y nosotros escogimos por ello 2 medios de comunicación. Uno, Occidente, que estaba situado en el Valle del Cauca, San Jerónimo del Valle del Cauca, y que era conservador, doctrinario, es decir, era absolutamente enemigo de la reforma agraria. Y el otro, El Espectador, que era un periódico liberal, profesional. Los dueños del Espectador eran profesionales, no tenían tierras, no tenían propiedades de ninguna cosa, excepto El Espectador, y entonces nos pareció que podíamos comparar lo que decía el Occidente con lo que decía El Espectador. Desde el mismo día de la publicación de la resolución del INCORA, Occidente enfila contra este y contra el proyecto todas sus baterías, incluyendo editoriales y comunistas. En la primera semana después de la resolución dedica 11 artículos. En la primera semana dedica 11 artículos y 4 editoriales a decir que estamos metiendo la pata, que eso no se debe hacer. La lectura de los documentos suministra una clara idea no solamente de la manera de pensar del periódico, sino de la forma como se le está ocurriendo, de las expectativas de los contradictores de la reforma agraria visualizan para después de las sucesiones. A manera de ejemplo menciono la presentación que hace el diario de Occidente, bueno, de una sequía, eso no lo mencionamos. El 4 de mayo, en primera página, jubiloso y a 3 columnas, Occidente dice, cayó Villamil. Y también en primera página editoriza con el nombre de La destitución de Villamil. El gerente general del INCORA renunció ese día, el 4 de marzo de 1971, en circunstancias que veremos más adelante. Fue reemplazado por el economista Antonio Barberena, que acaba de morir, entre otras cosas. En ese momento, gerente general de ideas liberales. El Espectador tiene un enfoque bastante diferente. Sus informaciones tratan de reflejar los puntos de vista de diferentes fuerzas en contenda, y sus editoriales expresan su propio pensamiento político, favorable al gobierno liberal y a la reforma agraria y a sus funcionarios, pero en una forma completamente diferente, no en esa forma sanguinaria, en esa forma fanática como lo hacía el Occidente. El editorial que aparece después de la elección de Pastrana, antes de la publicación oficial de la resolución del INCORA que aprueba la concentración parcelaria, dice pregunta, ¿qué hará Pastrana? Y el mismo diario responde a su pregunta diciendo, creemos que hay poderosas razones para responderla con optimismo. El editorial termina diciendo, hay en suma razones para esperar un gobierno que de ningún modo frustre las expectativas acumuladas en las complejas horas que discurren y que tendrán en su cabeza a un presidente de las más convincentes calidades. Cuando se celebra el Día del Campesino, también antes de la publicación oficial de la resolución que crea la concentración parcelaria de Jamundí, el presidente electo envía a los labriegos un mensaje en donde anuncia estímulos a agremiaciones rurales. En la llamada cuarta conferencia consultiva, bueno, pasemos eso. El periódico editorializa después sobre el Congreso Campesino que se dio en Bogotá el 7 de julio y comenta, entre los múltiples congresos nacionales e internacionales que dirigen en Colombia, eso es El Espectador, ¿no? Entre los múltiples, el Occidente le dijimos pues que la primera semana sacó 11 artículos y que todos los días sacaba un artículo contra el INCORA, todos los días, no faltaba día en el artículo. El periódico después... El periódico trata de mostrar los dos lados del problema y las posiciones enfrentadas de amigos y contradictores, eso es El Espectador.
Sin embargo, en su editorial del 26 de junio, el caso de Jamundí, en donde respalda decididamente el INCORA de sus funcionarios, comienza a dudar de la continuidad asegurada. El espectador había dicho que esperaba que la continuidad estuviera asegurada. Ahí comienza a dudar. Todavía estaba de presidente Carlos Lleras. El periódico editorializa después sobre el Congreso Campesino que sesiona en Bogotá el 7 de julio y comenta, entre los múltiples congresos nacionales e internacionales que se edifican en Colombia, todos sin duda interesantes, ¿acaso ninguno reviste la novedad del que mañana se instalará en el Capitolio Nacional? Con el título de Los campesinos en el circulador elíptico, reseña ese acontecimiento el 8 de julio de 1970, en primera página, de la siguiente manera: a los gritos de ¡Viva Jamundí! Haremos la reforma agraria a las buenas, malas, malas, 500 campesinos recibieron al doctor Carlos Lleras Restrepo bajo un torrencial aguacero. Al día siguiente, el periódico reseña los acontecimientos del Congreso Campesino y las palabras del presidente Lleras y titula su artículo: Defensa de concentraciones parcelarias hace Lleras. En un nuevo editorial del 12 de julio, Los nuevos campesinos, el espectador, refiriéndose a los naturales conflictos que se presentan entre terratenientes y campesinos, opina que la solución obvia es la que ha adoptado Colombia: la reforma dentro de una ley preestablecida, una norma jurídica que se aplica con todo vigor, sometida a los órganos del Estado, que la interpretan, corrigen o entonces el espectador en un editorial dice: cumplan la ley, no hagan más, cumplan la ley. ¿Para qué se pueden a buscar otras cosas diferentes? La Unión de Trabajadores de los gremios del Valle del Cauca publican un artículo de una página contra el INCORA, todos los gremios del Valle del Cauca, naturalmente pagada por los dueños. Y en la Unión de Trabajadores de Colombia, FANAL, respalda la concentración parcelaria de Jamundí y publican al día siguiente una página apoyando al INCORA. Entonces, los gremios del Valle del Cauca se quedaron con su aviso y pues se publicó otro aviso refutando. El nuevo gobierno, indecisión, conflicto y final. El Frente Nacional. El gobierno, que comienza bajo la presidencia del conservador Misael Pastrana Borrero el 7 de agosto de 1970, se denomina del Frente Social. Por las características del gobierno anterior y su empuje reformista, y por las características de la elección, el gobierno es objeto de mucha desconfianza de unos y al mismo tiempo de la esperanza de los enemigos de la reforma. Existe gran curiosidad en cuanto al futuro de las reformas iniciadas por Lleras, particularmente la agraria, que en gran medida, como lo hemos visto a lo largo de este documento, depende la acción del Estado, que a su vez se deriva de la actitud del presidente de la República y las personas que nombre como responsables de su conducción. En su primera declaración, posesionado Pastrana se refiere a los principales temas que van a ocupar su gobierno. Uno de ellos es el de la reforma agraria, al que toca de manera general, indicando que los programas agrarios no detendrán su ímpetu. Pero no se refiere a Jamundí en ninguna parte. No se refiere a la concentración parcelaria de Jamundí en ninguna parte. Sus primeros nombramientos tranquilizan a los amigos del proyecto. Nombra como ministro de Agricultura a José Emilio Valderrama, conocido político antioqueño perteneciente al Partido Conservador, el grupo comunista de esta califografía. El mismo, una persona joven de origen humilde, ha escalado posiciones en razón de su destreza política y se siente abanderado de los pobres y de los campesinos. En sus primeras declaraciones dice que acelerará la reforma agraria. Dada la notariedad que se ha tomado la reforma agraria, especialmente después de Jamundí, existe gran curiosidad por saber si el actual gerente general del INCORA, que habla aquí, indudablemente identificado con este proyecto, será ratificado o reemplazado por otro funcionario. El 17 de agosto el periódico reporta: Villamil Chaos fue confirmado en el INCORA, otra señal que los partidarios de la continuidad consideran positiva. Muy pronto el ministro hace la salida a Jamundí. El ministro hizo varias salidas conmigo y en todas las salidas apoyó la reforma agraria. Pero otros ministros no lo apoyaban. Curiosamente, un ministro liberal, que era el doctor, ¿cómo llamaba? El doctor Forero Benavides, Abelardo Forero Benavides, decía que las invasiones eran una cosa horrorosa, que había que acabar la bala, mientras José Emilio Valderrama decía que las invasiones eran un problema social que había que tratar de manera social. Pero no había ninguna
relación entre lo que opinaba el uno y lo que opinaba el otro. Y al fin salió un editorial, me voy a sentar para leerlo, que dice lo siguiente: no conocemos al escribir este comentario las orejas del lobo. Los usuarios siguen sus propios programas de agitación y los terratenientes los suyos, y a pesar de las noticias favorables a la reforma agraria durante los primeros días del gobierno, el ambiente se sigue enrareciendo. El espectador, ya totalmente desmarcado del gobierno, lo registra en su editorial Las orejas del lobo, en donde afirma que no conocemos al escribir este comentario los términos en que el señor ministro de Agricultura, J. Emilio Valderrama, un político de tiempo completo, exaltado a una altísima y delicada función administrativa, se proponía plantear anoche, dentro de un debate trascendental en el Senado de la República, la política oficial del gobierno de Pastrana en materia de reforma agraria. Conocemos, en cambio, una abundante literatura del ministro Valderrama sobre el mismo tema, expuesta en concentraciones populares y en declaraciones de prensa, no pocas de las cuales ha tenido que ser aclaradas, modificadas, rectificadas al día siguiente, conocidas, provocando un evidente desconcierto en todo el país sobre los verdaderos alcances de la política agraria del actual gobierno. Y más adelante, refiriéndose a las publicaciones de algunos periódicos, dice: no desconocemos que en esos mismos órganos de otros años y bajo otros gobiernos expusieron disentimientos y críticas a la reforma agraria, pero lo hicieron con serenidad y cautela. Hoy, en cambio, no solamente combaten abiertamente la reforma en todos sus aspectos, sino que inclusive se está llegando a los extremos de llevar a los grandes titulares los riesgos de un enfrentamiento sangriento entre colombianos a propósito de la reforma agraria. ¿Con qué propósito no? ¿Con qué propósito lo hacemos? Aquí, este editorial, pues casi que define la situación como está. Por un lado se apoya, por el otro lado se dice que no, nadie sabe qué hacer, hay quienes critican a Lincora por todo. Voy a leer una de las críticas. Las críticas y acusaciones que diariamente se le hacen a Lincora y a sus funcionarios rayan en lo temerario y a veces en lo ridículo. Tal es el caso que describe Samos, Samos, que es un autor, aquí lo tengo. Aquí está el amigo Samos, que lo ven bastante consultado por mí. Dice: tal es el caso que describe Samos en el capítulo 4 de su ya mencionado libro Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra. Dice así: los editoriales de la prensa conservadora alertaban sobre el peligro del comunismo agrario, agitando pruebas irrefutables, tales como el uso de herramientas de labranza, un asador de origen checoslovaco, las invasiones y la proyección de películas rusas por parte de Lincora para incitar a los campesinos. ¿Qué tal la prueba irrefutable? Apareció un asador de origen checoslovaco en una celebración. Esta era la prueba irrefutable. Los campesinos, confundidos y decepcionados, deciden aprovechar su recién lograda y al menos aparente fortaleza para tomar la justicia por sus manos, y se inician a fines de 1970 una serie de acciones, entre ellas de ocupación de tierras de propiedad particular, encaminadas a acelerar la acción de Lincora y su acceso a la propiedad de la tierra. Mientras el ministro Abelardo Forero Benavides define la toma de tierras de propiedad privada como un problema de orden público, el ministro de la Agricultura, J. Emilio Valderrama, la verifica como conflictos sociales que requerían de medidas de tipo económico y social para ser solucionados. La confusión reina y las fuerzas en conflicto se radicalizan cada vez más, y el gobierno decide en noviembre de 1970 crear un comité evaluador de la reforma agraria que, de acuerdo con lo establecido en la Frente Nacional, se integre de manera políticamente paritaria y negocie 60 días para entregar el informe. Este es el informe del comité. Dicen, si se demoraron los 60 días en hacerlo. Pero obviamente el informe no soluciona ningún problema. El informe termina en una cosa de Cornelio Reyes al final, en una constancia de Cornelio Reyes y en otra constancia de aquí del doctor Melo, diciendo lo contrario. Cornelio Reyes dice que no se debe hacer reforma agraria, sino que lo que se debe hacer es cobrar unos impuestos más altos a la tierra, y el doctor Melo dice que sí hay que hacer una reforma agraria más veloz y más expedita. Para profundizar la confusión, el 17 de diciembre de 1970, la Junta Directiva, en pleno confusión, pues, la Junta Directiva de Lincora, presidida por J. Emilio Valderrama, aprueba, mediante resolución 448, una nueva concentración parcelaria.
En el municipio antioqueño de Urrao, en este caso la nueva concertación cuenta con el apoyo del jefe político de la zona, Emiliano Guzmán Larrea, quien la provee. El 4 de marzo de 1971, el gerente general del INCORA, volvemos al 4 de marzo, que con tanto bombo había publicado en el periódico, el 4 de marzo el gerente general del INCORA, cansado de las indecisiones del gobierno y de la imposibilidad que ésta le creaba para solucionar los múltiples problemas que se agravaban todos los días, convoca una rueda de prensa con la Associated Press e internacionalmente hace unas imprudentes declaraciones en las cuales se afirma, entre otras cosas, que la reforma agraria es lenta e insuficiente y los campesinos seguirán acudiendo a las vías de hecho para la obtención de las tierras mientras no se agilice. Eso es cierto. Yo estaba cansado de hablar con el presidente me decía que no me preocupara por el presupuesto, que la plata estaba lista, que no sé qué, no me daba plata, no me daba recursos para prestar, no me daba nada recursos para nada, y entonces me tenía frenado, pero el presidente me decía todos los días que no me preocupara, que lo cogía muy bien, y yo decía, tengo que hacer que me echen, no me queda más remedio que me echen. El presidente me pidió la renuncia después de las declaraciones, y yo la di en 2 renglones. De acuerdo con su solicitud, que me fue comunicada por el ministro de Agricultura, presento renuncia a mi cargo como gerente de INCORA, atentamente a Carlos Guillermo. No dije nada, absolutamente nada más, ni tenía nada más que decir. Las invasiones. Desde mediados de 1970, como ya se ha mencionado, los campesinos manifestaron su cansancio con los largos y difíciles trámites del INCORA. A partir de febrero de 1971 comenzaron a hacerlo con los mismos argumentos de manera organizada y sistemática. La ola de invasiones del 21 de febrero y los días siguientes abrió el periodo de mayor lucha por la tierra en la historia de Colombia y corroboró ampliamente el ascendiente, la representatividad y la capacidad de movilización que han alcanzado la ANUC como organizadora de masas. Participaron en las acciones más de 15.000 familias campesinas que ocuparon unos 350 predios en 13 departamentos del país, principalmente en la costa atlántica. Aquí está el mandato campesino, no se los voy a leer porque es un poco largo, pero podemos ver el cuadro de las invasiones. En 1971 hubo 645 invasiones. En el 54 hubo, en el 72, 54, en el otro 51, 123, 70, 15, 26. Después del mandato campesino que yo les leí y que si a alguno le interesa lo puede encontrar aquí en el libro, el gobierno decidió acabar a garrote con la reforma agraria y a garrote acabó con la reforma agraria. Esos números lo dicen. El pacto de Chiconal. El Espectador del 28 de mayo de 1971. Yo estaba en los Estados Unidos porque cuando yo me salí pude conseguir un puesto gracias aquí al doctor Lleras, que me pagaban 5 pesos mensuales por organizar unas cosas en la universidad, porque todavía los amo. Los 5 me los deben todavía, me lo han pagado, pero bueno, los 5 pesos. Le dije que yo trabajaba por 5 pesos y me tuve que ir y me fui a trabajar con el Banco Interamericano, que me ofreció una posición pues mejor remuneradita, y donde hice una carrera bastante brillante, bastante buena. El pacto de Chiconal. El Espectador, el 28 de mayo de 1971, aparece un curioso titular que dice: hoy, Junta Conservadora Ospina pedirá acelerar la reforma agraria. Ese es el título. Yo cuando mandaron eso a los Estados Unidos dije, ¿qué? ¿Y con quién estaba Ospina? Pues estaba con todos los grandes enemigos de la reforma agraria. Solamente uno me llamó la atención, J. Emilio Valderrama, ministro de Agricultura. Pero los demás pues estaban doña Berta, Álvaro Gómez, Raimundo Emiliano, Humberto González, Miguel Escobar Méndez, J. Emilio Valderrama, Lucio Pavón, Mario Lacerna. Yo dije, ¿J. Emilio metido en este paseo? No. J. Emilio al día siguiente mandó una carta diciendo que en primer lugar él no estaba metido en ese grupo, en segundo lugar que él renunciaba inmediatamente para, voy a leer las palabras, la carta de J. Emilio dice así: este interrogante se reveló el día siguiente, 29 de mayo, cuando el ministro pues, le presenta su renuncia en una carta al presidente, de la cual es muy importante destacar el motivo que invocan para retirarse. He entendido que una de las principales tareas políticas del Frente Social es la de llevar a cabo una transformación en el campo y a través de una auténtica política de reforma agraria como jalón inicial en el comienzo de una modificación profunda de la estructura económica y social del país.
En las actuales circunstancias políticas estimo que la mejor forma de ascender mis deberes con usted, con el país y con mi partido es la de integrarme en forma inmediata y activa al ejercicio político, pues estoy seguro de que en ese campo es donde mejor puedo servir a su programa, a su obligación de conservativo como progresista. Mejor dicho, renunció apoyando la reforma agraria. Tan pronto se inicia el año 72, el gobierno comienza actividades para modificar la ley. Inmediatamente renuncia J. Miliu, entonces renuncia también Antonio Barberena, y el 14 de octubre se posesiona Jaime Sembrano Campo, hasta el momento vicepresidente del Ingenio Manolita, como gerente general del INCOR. El vicepresidente de Manolita y el gerente general del INCOR. Jaime Sembrano Campo es amigo mío desde que nací, es de Popayán, ya murió, y pues yo creo que él se reía de esas cosas, que hubiera nombrado gerente del INCOR. Tan pronto se inicia el año 92, el gobierno comienza actividades para modificar la ley agraria y cambiar el curso de la reforma. El ministro de Ramiro Campo tiene prisa, el ministro que nombraron en lugar de Otemiro Valderrama, tiene prisa. Sus tierras en Chimichagua, Cesar, han sido invadidas 2 veces por los campesinos en 1971 y quiere hacerlo apelando al artículo 122 de la Constitución Política, que se aplica en casos de emergencia económica, y solicita la aceptación del Congreso para utilizar esta vía de excepción. No encuentra eco en la corporación ni en esferas importantes del gobierno y decide hacerlo de manera tradicional. El 6 de enero se reúne en las instalaciones de Chicolar, Tolima, un grupo del más alto nivel de dirigentes políticos de los 2 partidos del Frente Nacional, incluyendo por parte del liberalismo antiguos militares de movimientos conocidos como Movimiento MRL, que fue liderado por el exministro Alfonso López Miquels. El propósito de la reunión es revisar la ley de reforma agraria existente e introducirle, si se estima conveniente, algunas modificaciones. ¿Quiénes participaron? Entre otras cosas, no lo nombraron los partidos. Eso lo puede decir el doctor Mestre, que era el presidente del Partido Liberal en esa época, o una sección del Partido Liberal, y le pregunté que si han sido nombrados por los partidos. No, fueron nombrados por el presidente a dedo, y fueron las siguientes personas: Alberto Mendoza Hoyos, me corrige si me equivoco, liberal; Jaime Zambrano, liberal; Hernán Jaramillo Campo, conservador; Cornelio Reyes, conservador; Víctor Mosquera Chao, liberal; Indalecio Líbano Aguirre, liberal; Rafael Azuero Manchena, conservador; Hernando Durán Luzano, liberal; Álvaro Uribe Rueda, MRL; Hernán Vallejo Mejía, conservador; José Vicente Vargas, conservador; Mario Lacerda, conservador. Eran prohombres de ambos partidos y sin duda miembros de la coalición. Eran terratenientes todos y miembros de la coalición. En Chicoral dialogaron 4 días y El Espectador presenta el tema como en el título "Definiciones políticas en Chicoral", y despliega las fotografías y el nombre de los personajes. Ahí están el día que se pusieron de acuerdo. Están muy sonrientes, muy alegres, firmando el Pacto de Chicoral. ¿Qué decía el Pacto de Chicoral? En resumidas cuentas, lo convenido en Chicoral es bien sencillo, y Samos lo resume así: a cambio de impuestos al Estado fijados de acuerdo con una renta presuntiva, cuya referencia principal sería la valor catastral de los predios, los terratenientes recibirían amplias garantías de freno en la distribución de la tierra y apoyo a la explotación agrícola en gran escala. Se endurecen los criterios para calificar los predios como susceptibles de afectación para efectos de reforma agraria, y para aquellos casos en los cuales hubiera afectación, se modifican los términos de la Ley 135 de 1961, de tal manera que la indemnización habría de efectuarse consultando el avalúo comercial pagado en un alto porcentaje de contado, achicando 5 años a 5 años del plazo de los saldos y ahorrando los intereses sobre los predios. Mejor dicho, la ley acaba con la reforma agraria. El Pacto de Chicoral acaba con la reforma agraria. Como resultado de eso, pues lo que queda es otra vez el Estado del lado de la coalición, los campesinos son los otros y la resultante yendo para el lado de la coalición y de los campesinos. Quiero leer, ya para terminar, 3 páginas, que son las conclusiones. 3 páginas nada más. Conclusiones.
La reforma agraria del Frente Nacional fracasa. La reforma agraria del Frente Nacional terminó el 7 de agosto de 1970 por el gobierno de Carlos Lleras. El fracaso del proyecto de cambio social más importante del Frente Nacional se debe a varios factores. A principios de la década del siglo XX existía en el país un consenso sobre la conveniencia de hacer una reforma agraria en beneficio de los pequeños campesinos, pero no había en ese mismo consenso con relación a las características que debía tener la reforma agraria. Todo el mundo estaba de acuerdo con una reforma agraria, pero nadie sabía que era una reforma agraria. Unos grandes dueños de la tierra y sus compañeros de la coalición política terrateniente consideraban que la reforma agraria debía hacerse ubicando a los pequeños labriegos en las zonas baldías del país. Otros, especialmente los campesinos organizados en la LUC a fines de la década, opinaban que la reforma agraria debía hacerse utilizando sin compensación para sus propietarios tierras de propiedad privada y entregándolas de la misma manera a quienes las trabajaban directamente. Y otros más, entre ellos el promotor y el defensor político incluido, Carlos Lleras, consideraban que debía hacerse de manera democrática, de acuerdo con la Constitución, haciendo que, en forma complementaria, a la colonización de baldíos y al uso de tierras que revirtieran al Estado, se pudieran afectar tierras de propiedad privada, compensando de alguna manera los derechos por ello. La falta de consenso en un aspecto tan fundamental como el alcance de la reforma condujo a una falta de claridad en la decisión política de un programa de esta clase que un programa de esta clase requería, y la promulgación de una ley llena de ambigüedades y contradicciones que claramente reflejaba esta situación. Generó también una lucha permanentemente entre los defensores de las distintas tesis y no permitió que el programa se adelantara de manera rápida y eficiente. El tiempo de ejecución que se dispuso para hacer la transformación social que se buscaba con la reforma agraria fue insuficiente, hablamos de 4 años. Aun cuando el sistema del Frente Nacional tiene una vigencia de 16 años, solamente 4 de ellos, correspondientes al gobierno liberal de Carlos Lleras, se trató de realizar la transformación del sector rural que pretendieran los enunciados de la reforma agraria. El gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo entregó el mandato el 7 de agosto de 1962, apenas tuvo tiempo para aprobar la ley 135 y nombrar al gerente general Enrique Peñalosa. El gobierno conservador del presidente Valencia la impugnó y el también conservador de Misael Pastrana Borrero, después de vencer algunas dudas iniciales, se propuso acabarla. El gobierno de Carlos Lleras decidió, frente a la incertidumbre producida por la difícil aplicación de la ley, radicalizar el proceso. Logró la aprobación de la ley primera de 1968 a redatores y a parceros que ampliaba el universo de la ley 135 de 1961 a costa de afectar las tierras inadecuadamente explotadas, lo que no funcionaba por falta de la precisión de las definiciones sobre lo que era adecuado e inadecuado, y en la zona aparecía cualquier cosa, así estuviera adecuadamente explotada, que pudiera requerirse para resolver los graves y extendidos problemas de los pequeños propietarios. Y un mes y medio antes del cambio de gobierno autorizó la concentración parcelaria de Jamundí con igual capacidad para combatir el infundio. Al hacerlo ocurría que el número de propietarios posiblemente afectados creciera sustancialmente y con ello hacía más probable que se formara una fuerte resistencia política a la reforma. Para compensar esta reacción, buscó crear una fuerza de alto contenido social, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que pudiera contraponerse a los propietarios. Era una apuesta estratégica audaz, pero suponía contar con un tiempo que no existía por la brevedad del periodo de gobierno, para avanzar en la consolidación de la ANUC y para poner en marcha con cierto éxito algunos proyectos que sirvan de ejemplo, sobre todo los de concentración parcelaria o de arrendatarios de parceros, o contar con una continuidad muy fuerte con el nuevo gobierno, lo cual era muy incierto y sin embargo posible. Por ello no era irracional tomar el riesgo que tomó Carlos Lleras, el nuevo presidente, el nuevo presidente debía su elección en buena parte a su apoyo y se había mostrado cercano a los objetivos de la reforma. La concentración parcelaria de Jamundí, el punto de inflexión. La hipótesis planeada con el presente documento sostiene que la concentración parcelaria de Jamundí, aprobada por el INCOR y el final del gobierno de Carlos Lleras. Bueno, yo resumiría esto: tratar de hacer una reforma agraria en el gobierno del Frente Nacional es una quimera. El Frente Nacional se creó para no decidir, y por eso había un conservador y un liberal, un conservador y un liberal, un conservador y un liberal. Y yo lo hago, tú no haces; yo lo digo, tú no dices; yo lo escupo, tú no escupes. Para eso se creó el Frente Nacional. Y la reforma agraria es una cosa demasiado complicada que no se puede hacer si uno tiene un poder muy grande, o después de una revolución, o después de una guerra revolucionaria. Pero de resto, pues no había manera de hacerla. Nosotros estábamos rompiéndonos la cabeza tratando de hacerla y no fuimos capaces. Eso es todo lo que tengo que decirles y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Javier.
Si no me